Perfecto. Ok, ya. Ayer quedamos con una tarea que yo les decía, vamos a empezar a desarrollar hoy día acá. La idea era que ustedes pudieran ir chequeando, ¿no es cierto?, en función de lo que habíamos revisado. Entonces, realizar un análisis de puesto de trabajo de acuerdo a algún cargo. Yo les dije que visualizaran qué cargo era el que les hacía más sentido para que pudiéramos analizar. No sé si alguien avanzó algo o partimos desarrollando esta actividad. Yo hice algunas cositas, un poquito, porque ¿Ya? en realidad me hubiera gustado mucho hacer este el del albañil, que estoy metida con eso por la gente de faena. Pero por el Ujú. tiempo hice uno que nos está faltando, que es un asistente contable para la empresa. Ya, Entonces, dado más o menos, les voy a leer más o menos lo que nosotros estamos necesitando en estos minutos de la persona. Así que, ¿qué es lo que se perfecto. requiere? Ya, se necesita Súper. quien pueda hacer registros contables, transacciones, conciliaciones bancarias, gestión de cuentas por cobrar y pagar, ayudar un poquito en el control de inventario, eso es muy poquito porque lo veo otra área, en lo general lo veo bodega, hay que hacer también apoyo en todo lo que es en temas fiscales y tributarios, manejo de portales tributarios, me manejo de preparación de libros contables, todo esto es con software. Tarea administrativa de soporte, archivos, generar nóminas de pago, algunos informes que se piden de repente de costos, de presupuesto del área contable. Em, Eso es más o menos lo que se necesita que la persona haga para los temas de qué es lo que yo como puntualmente veo de ese cargo, que por ejemplo la persona mayor desplazamiento no va a tener, carga manual no va a tener, pero sí para mí lo fundamental es que la persona tenga un manejo táctil, o sea, que tenga un buen funcionamiento de sus manos para poder teclear toda la información, porque es todo tecleado, y que también tenga los conocimientos técnicos, obviamente y también sus capacidades visuales, o sea, si estuviera un poco mermada, tendría que ser muy poquito, eso es como lo fundamental. Y respecto de acá del lugar de trabajo, la verdad es que habría que hacer muchas cosas, porque como yo le contaba, nosotros estamos con un cambio de oficina, aquí nos fuimos a carretera, o sea, para empezar, ni siquiera tenemos letrero, así como que alguien vea, ahí está la empresa de nosotros. Entonces, de ahí en adelante no tenemos estacionamiento, no tenemos nada. De hecho, el puesto ni siquiera está comprado el escritorio, así que los ajustes podrían acomodarse a la situación que necesitara la persona. Entonces, ahí quedé un poquito en lo que alcancé a avanzar. Ok, muchas gracias. Sí, hay más que decir qué nivel o no, es decir, la persona necesita ver. Necesitamos que tenga esto señalado. Entonces, más Ujú. que si puede ver más, mucho o poco, es importante que quede desde ahí establecido eso. Entonces, Sí, la es función, que acá, sí, por el mismo tipo de información que se manejan, nuestro contador, así como titular, él tiene su pantalla aparte para ver otras cosas. Entonces, en eso podrían hacer ese ajuste de una pantalla, por ejemplo, si tuviera, no sé, una miopía no tan pequeña, igual se podría trabajar con él porque le compra la pantalla. Así que en eso no habría problema. Tendría ese ajuste razonable para la persona. Pero sí tener visión y poder hacer todo el trabajo táctil de digitación. Eso es lo ok. fundamental. Entonces, pero ahí más que hacer el táctil, ahí tú lo que tienes que señalar es que necesitas que alguien digite. Entonces, Ya, eso es la descripción. ya. Digitación y Digitación. que tiene que tener dentro de los factores funcionales visión para poder desarrollar Ya. sus funciones adecuadamente. Ok. Entonces, eso es importante. ¿Y riesgos laborales? Eso no Riesgos lo, laborales. no lo, No los ya. vi, pero como le decía, es todo, porque para empezar queda orilla carretera, no tengo letrero, no hay ninguna indicación. Necesariamente tendría Ahí se cayó el que cortar el audio, micrófono. parece. Hola, Fran.
Ya. No sé si Giselle pudo o Mauricio pudieron avanzar al respecto, sino para que empecemos a trabajar en esto. Se nos cayó. Dice que los dos están full. No sé si me están escuchando, pero saber si es que pudieron desarrollar este ejercicio o damos un tiempo para que lo puedan hacer o nos saltamos, lo dejamos como tarea y lo revisamos mañana nuevamente. Dice que no, no estamos. Dice no somos Cintia, no. No, se me cayó el internet y estaba Sí, diciendo, perdón, porque aquí tengo tres internet y se me caen uno y te voy a tomar el otro. Em, que el riesgo son altos en este minuto. Todo lo que es tránsito, acceso mismo, el portón que tenemos, un portón eléctrico, no tiene como timbre como para que alguien sepa que hay alguien en la puerta. Entonces hay mucho trabajo ahí en la oficina y estos pasillos mínimos, es pura gravilla adentro. El porcelanato de este ujú, pulido que no tiene ningún antideslizante. La entrada al baño es un poco sinuoso porque hay que meterse en varios lugares para llegar al baño, aunque la puerta es bastante amplia. Faltaría hacer todos los ajustes internos del baño. Lo que sí no podrían ingresar es a la cocina, porque dejaron una puertita, en realidad no es puerta, es un acceso pequeñísimo que debe tener 80 centímetros. ok. Entonces, eso respecto a la accesibilidad. Los riesgos son distintos y los riesgos los identificamos aparte. Por ejemplo, riesgo de caída. Y para eso, ¿por qué identificamos los riesgos de forma diferenciada? Porque uno es lo que yo pueda transitar y otro es si es que yo pudiese verme expuesta a un accidente. Ujú. Frente a eso, Bien. ¿qué elementos de protección personal tendría que tener en consideración? Para el tema del riesgo de caídas, eh, como le digo, el tema del antideslizante mínimamente. Mínimamente. Y si la persona, bueno, el lugar no tiene internamente ningún desnivel, entonces no necesitaría como mayor apoyo de barandas a lo mejor para poder deslizarse y transitar dentro de los diferentes espacios. Pero sí hay por lo mismo a lo mejor el riesgo de caída, porque no hay ninguna parte como un antideslizante que pueda igual contener ¿cómo se llama? El tránsito de la persona. Ujú, Por ejemplo, que si se impulsara mucho, yo creo que avanza mucho rápido, brusco. No tendría como, ujú, deberían haber un poquito, aunque fuera. ya. Y bueno, ahí por ejemplo bodega, por si necesitan casco, ¿ustedes utilizan algún elemento de protección personal? Es que para el trabajo que él realizaría no necesitaría, porque él no iría a faena, no iría directamente a la Ya, bodega, iría alguien, no tendría que ser. Es como ok, bien estacionario el trabajo que realizaría la persona. perfecto. Entonces ahí riesgos ¿Sabes? laborales no tendría y exigencias funcionales, eso sí lo tenemos que distinguir, pero riesgos laborales no habría y elementos de protección personal tampoco requeriría para poder desempeñar las funciones dentro de la oficina. No, Entonces, verdaderamente no. Más que los ya, espacios despejados nomás para poder transitar. Que no hubiera muebles con cajones abiertos o paquetes o cosas, no. Pero el espacio es ya. bastante amplio. Perfecto. Todo eso va dentro de la accesibilidad. Importante Ujú, que lo dejemos así como señalizado en el ítem que corresponde a cada cosa. Entonces, eso, accesibilidad del espacio de trabajo. ujú. Entonces, ya, pero perfecto. Y las sugerencias de implementación, tú lo que decías que pudiese ser a lo mejor una pantalla, que es como lo que más ocuparían, o a lo mejor un teclado, pero esos Sí. podrían ser en función de lo que van a requerir. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias, Cintia. Yo le decía, no sé si Gisela ahora y Mauricio pueden hablar
¿O pudieron desarrollar el ejercicio? Quería Ale, yo no, la verdad no, no lo pude hacer. ¿Mm? Ya. Damos unos minutos como para ver si lo alcanzan a hacer ahora o prefieren verlo como tarea, no sé, porque la idea es ir revisándolo. Yo prefiero verlo, me puedo comprometer a hacerlo en casa probablemente, pero ahora no, no tengo Ya, la posibilidad. están los dos complicados. Sí, Perfecto, prefiero ponerles atención. ni un problema. Ya, vamos a dejarlo entonces pendiente para que lo puedan desarrollar posteriormente. Dentro de las otras instancias que tenemos que considerar, están las herramientas de comunicación. Y esto implica que nosotros, por ejemplo, tenemos que considerar la lengua de señas. Y la lengua de señas chilenas es la nuestra propia originaria y que tiene que ver con este patrimonio de acuerdo a lo que establece la ley 20.422 en su artículo 26, porque viene la definición. Acá, en esta que es la ley de igualdad de oportunidades, viene la definición de lengua de señas, viene la definición de accesibilidad universal, de ajuste razonable, además de hablar de la igualdad de oportunidades, pero todas estas condiciones y de diseño universal, todas estas condiciones que propician el que pueda existir esta igualdad a la que hace alusión esta ley. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos en consideración que es propia nuestra, y por eso hablamos de lengua de señas chilena, y que incluso más existe, así como entre la diferencia entre cómo se habla en el norte y el sur, también respecto de la lengua de señas. Entonces, Mm. esta es la lengua oficial. Ah, no, sí, estoy mostrando la PPT, perdón, es que la había descargado para mirar a Cintia y después se me olvidó subirla. Gracias, gracias, gracias. Vamos a poner de inmediato. Aquí está. Entonces, esto respecto de la lengua de señas. Pero también otra de las herramientas de comunicación son los pictogramas. Los pictogramas, sobre todo cuando tenemos personas con discapacidad intelectual o cognitiva, nos resultan bastante más fácil. Y esto incluso para todas las personas en realidad, porque posibilita que podamos identificar con claridad sin que tengamos que poner ni texto, ni tengamos que tener otra forma de expresión. Porque acá, por ejemplo, si yo les pregunto qué identificamos en estas imágenes, tenemos la imagen por un lado del veneno, ¿qué más? Zona hospital, no fumar, no se Ujú, permiten mascotas, alimentación, em, paradero de locomoción. perfecto. Súper. Se fijan que no necesita tener nada más que solo la imagen y ya inmediatamente identificamos qué es lo que representa. Pero también está, que es otra forma y otra herramienta de comunicación, la lectura funcional. Y acá lo que hace alusión es que nosotros podemos hacer, a partir de estas imágenes, de estos iconos, contienen mensajes que ya también los definimos con claridad y que es porque nos interesa, porque tenemos alguna utilidad para nosotros o porque incluso desde la seguridad. Como por ejemplo estos mensajes universales que cuando vemos el pare ya sabemos que tenemos que detenernos y que está en distintos países del mundo y es absolutamente transversal. El exit o incluso algunas marcas, como en el caso de Coca-Cola, que ya sabemos que si es Coca-Cola ya aquí esto es una bebida. Entonces, la lectura funcional. Entonces, con este objetivo de que entendamos el contenido de este mensaje con cosas muy simples. Pero además debemos tener en consideración que está la lectura fácil como una forma de que nosotros posibilitemos y acerquemos la comunicación. Y desde aquí hay una serie de pautas y recomendaciones para poder redactar textos que sean fáciles de leer. Por ejemplo, no abusar de las mayúsculas. No sé si les ha pasado, yo tengo un hijo adolescente y mi hijo, yo cuando empiezo y estoy escribiendo en el chat, en el WhatsApp web, y me paso y sigo escribiendo, estoy escribiendo en algún otro lado y escribo con mayúsculas, me dice, mamá, no me grites. Entonces, hacen automáticamente esa entonación, ¿verdad?
pero además de eso, que si no, no se logra distinguir cuando es un nombre propio, cuando estamos hablando de un país, etcétera, no queda establecido. Entonces, no abusar de las mayúsculas, usar los números como cifras y no en letras, porque si no cuesta mucho más de poder comprender. Y el usar frases cortas, no tremendos textos, el emplear un lenguaje sencillo, sin tantos tecnicismos, porque hay muchos términos que probablemente cada quien tenga acuñado no solo desde su profesión, sino desde el quehacer en el que están, y eso no significa que todo el mundo vaya a entender lo mismo, porque debemos facilitar este proceso y hacerlo lo más en un lenguaje claro, simple. Evitar las frases en negativo, porque si tenemos una persona que tiene una discapacidad intelectual, puede, si nosotros ponemos no es necesario o lo que sea, puede hacer una interpretación equívoca al respecto. Así que no dé para interpretaciones y expresar solo una idea por frase. Termina una frase y que incluso lo podemos marcar, ¿no es cierto? Teniendo así como están acá los puntitos que pueden permitir que a través de esta sangría, de esta diferencia, podamos marcar y poner los énfasis en cada elemento del el mensaje que vamos a transmitir. Usar imágenes de apoyo que posibiliten que también lo que estamos señalando sea mucho más claro. Y así también el que sea una fuente sencilla, con un tamaño de 12 a 14 puntos, no en 9, no en 8, no en 11, porque si no se nos reduce mucho y para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual es más complejo y tienen que hacer un esfuerzo mayor, aumentar la letra. Entonces, entre 12 a 14 puntos ya posibilita que sea más leíble. Y eso a partir de que nosotros tenemos artículos en el que se señala que vamos a propiciar la igualdad y la no discriminación y que todas las personas somos iguales ante la ley. Y eso incluye el que no solo no seamos discriminatorios respecto de el que tengamos algún comentario inadecuado o nos expresemos respecto a estas personas de forma inadecuada, sino que también podemos discriminar si es que no les permitimos que accedan a la comunicación de forma clara, oportuna y que esto no sea La un problema. comunicación inclusiva es lo que Veamos este decimos, el video. mensaje, cómo lo decimos, el código y la intención con la que lo decimos, el propósito. Estos tres aspectos son clave para contribuir activamente a la inclusión. El punto de partida es la comunicación clara, es decir, transmitir información relevante de manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz. Así nos aseguramos de que todas las personas a las que va dirigido el mensaje puedan entenderlo sin esfuerzo. Es importante que el lenguaje y las imágenes sean claras y que el canal sea accesible y usable. Sin embargo, la comunicación clara no es suficiente para que sea inclusiva. Este es solo el primer paso. Tenemos que asegurar que el mensaje contribuye activamente a la igualdad de oportunidades de la inclusión. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Incorpora tu propósito personal y profesional, la defensa de los derechos humanos y los valores fundamentales, para que tu mensaje sea creíble. 2. No contribuyas a reforzar prejuicios y sesgos inconscientes con tus ideas. 3. Defiende la igualdad de oportunidades e inclusión con determinación. 4. Escucha a las personas más vulnerables. 5. Visibiliza la diversidad y haz que todas las personas sean protagonistas de la comunicación. 6. Ponte en el lugar de las personas con las que te comunicas y adáptate a sus necesidades. 7. Utiliza el lenguaje inclusivo y la terminología adecuada. Sigue estos consejos y estarás avanzando hacia una comunicación más inclusiva. Ok. Aquí tenemos esto que nos está señalando desde ADECO. ADECO, por cierto, bueno, aquí aparece como fundación, pero ADECO es una empresa que tiene muchos videos que nosotros utilizamos porque tiene muy incorporado el concepto de la inclusión. De hecho, uno de sus gerentes es una persona con discapacidad y existe una mayor sensibilización respecto de la temática, no solo porque el gerente sea una persona con discapacidad, sino porque han venido trabajando respecto de esta temática hace ya un largo tiempo y en este caso nos invitan el cómo poder tener esta comunicación bastante más simple. ¿Alguna duda respecto de estas herramientas de comunicación que nos pueden facilitar el que tengamos y disminuyamos una de las brechas y una de las barreras que deben enfrentar las personas con discapacidad o en situación de discapacidad?
¿No? ¿Ninguna duda? Seguimos. Entonces, por otro lado, veamos la de herramientas, dentro de las herramientas de comunicación, las opciones de accesibilidad en Microsoft. Si ustedes se fijan en su computador, incluso hoy día en los teléfonos, en las tablets, aparece este menú. Y este menú es el que está acá donde nos permite que nosotros podamos hacer el contraste, que podamos aumentar la fuente, que podamos ver el puntero. Si ustedes, no sé si logran ver aquí, pero les voy a ampliar un poco más la imagen. Acá está todo lo que se señala, el puntero del mouse, el cursor del texto, una lupa. Todo esto son ajustes razonables que nos permite, bueno, narrador, ¿no es cierto? Un contraste más alto, en términos de audición, ya vienen preestablecidos. No sé si han hecho este ejercicio y lo han buscado o han hecho el cambio, no sé, han aumentado la fuente dentro de su computador. Yo al menos Porque, sí, para algunas cosas ¿ya? lo he ocupado. Sí, Ujú, yo uso lentes, no tengo mucha miopía, pero sí lo uso. Y ujú. también a veces el dictado. A veces me resulta súper bien el dictado, a veces no, pero lo ocupo, lo ocupo. Y sí, yo soy una abusadora de mayúsculas. Pero yo tuve muchas tendinitis en una mano, entonces como que tengo ese, justo la mano esa donde uno pincha para bajar y cambiar la alta y baja, como que esa mano Ya, no, de repente no me hace caso. Entonces, de repente estoy te escribiendo queda. lo mejor mayúsculas, pero erróneamente, pero sí abuso de eso, porque ya no importa, que total, el mensaje lo están entendiendo igual. Es que esto de trabajar por WhatsApp te hace mandar de repente cosas muy instantáneas, que el correo Sí, más formal, con más prolijidad, es más lento. O sea, uno abusa. Yo soy abusadora sí, de eso. claro. Sí. Entonces, ahí se ve la Puntero del pantalla, cursor, ¿verdad? sí, yo lo ocupo también el puntero del cursor diferente, lo ocupo oscuro, un azul Ujú. oscuro lo ocupo y grande. Y de hecho es una flecha, entonces sí no me pierdo en las líneas por esta misma cosa de la miopía y del astigmatismo que tengo. Ujú. Sí, lo, Sí, claro. O sea, tenemos, pero estas opciones vienen preestablecidas, por lo que sí, ya nos facilita bastante. Entonces, eso es parte de lo que tenemos ya como opción y que podemos utilizar como ajuste razonable. Pero también tenemos estas opciones como lector de pantalla, el NVDA, el JAWS, el Dolphin, que posibilita que las personas que tienen una discapacidad visual puedan tener estos apoyos que son ajustes razonables y así poder hacer su trabajo sin dificultades. Pero también tenemos dentro de mobiliario y herramientas que nos van a facilitar estos ajustes razonables. Como por ejemplo, ya sabemos que el escritorio tiene que ser de 70 por 70. Hay otros escritorios incluso que están así como, entre comillas, más de modas, que se pueden subir, bajar sin ninguna dificultad, que podemos tener, bueno, o así inclinados como se ve. Podemos contar además con teclados en distintas formas. Podemos tener mouse que sean más ergonómicos y que también faciliten el proceso. Entonces, existen herramientas que están adaptadas para que cualquier persona lo pueda usar. Pero además, yo les decía que lo que más se solicita dentro de los ajustes razonables no necesariamente es la adquisición de algo nuevo, sino que algunas otras cosas que están asociadas a flexibilizar. Por ejemplo, la flexibilidad horaria. Entonces, poder tener tiempo para poder después recuperar la hora, como sea necesario, o hacer turnos fijos y que así puedan acceder a determinados tratamientos. Junto con ello vamos a encontrar otros elementos adicionales. Yo a ustedes les he dicho, yo miro hacia mi izquierda porque acá tengo un televisor que lo tengo en grande, entonces así puedo ver con más claridad lo que estoy proyectando. Pero eh, es viable hoy poder poner una pantalla, poder tener libretas que nos vayan acompañando, un alcanzador para recoger las cosas o para poder ver cuando están más altas, aunque debemos tener claro que no podemos superar el 1,20 m. Por otro lado está la lupa y los elementos de protección personal como los que vemos en esta imagen. Todo esto son ajustes razonables
que van a posibilitar y van a derribar las barreras y que van a entregar, como yo les decía, la posibilidad de la igualdad de oportunidades para que cualquier persona pueda desempeñar sus funciones teniendo esto como base. Si también yo pudiese tener asociado a las tareas, entregar de forma progresiva cada una de las instrucciones para que se vaya desarrollando la tarea de forma adecuada, o que sean lo más simples posible, y eso en cuanto incluso a los procedimientos. Y los pictogramas también los podemos poner, estas imágenes, reflejando qué es lo que yo requiero en cada una de estas ocasiones. Entonces, las instrucciones que sean simples, sobre todo con los procedimientos a través de pictograma, también nos puede facilitar, y un apoyo temporal que las personas puedan contar con alguien. No sé si ustedes hacen un proceso de onboarding. Cuando se incorpora Acá alguien, nosotros, tiene... acá ¿Sí? nosotros no, no, acá nosotros no. Ya, Acá Solo están los- pañales. está en pañales, están trabajando con eso. Sí. Pero lo conocen, ¿o no? Tenemos uno definido que en definitiva es la estructura de cómo hacemos el proceso de inducción, el tiempo Ujú. que se integran las personas nuevas, pero está en pañales porque tiene mucho, mucho que mejorar aún todavía. Súper. Igual después les voy a mandar un video que es específicamente de onboarding, que no es un video creado por nosotros, es un video de una empresa que hace y cuenta cómo es el onboarding. Entonces, por si les sirve después para poder sacar algunas ideas, porque cuando estamos implementando siempre necesitamos tener unos refresh, ¿no es cierto?, que nos puedan servir. Entonces, les voy a remitir eso para que puedan a ver qué ajustes le pueden hacer, porque estos apoyos temporales y cuando nosotros hacemos este acompañamiento, que finalmente es el onboarding, desde que la persona se integra, ¿no es cierto?, y que pueda tener un correo en el que se le diga con quién va a llegar a conversar el día que se incorpore, que tenga claro cuál es el horario y todo eso, ya es un facilitador, porque yo no sé ustedes, pero a mí me ha tocado en más de alguna ocasión en que yo llego al trabajo y me han dicho, bueno, aquí está, ese es su escritorio, estos son los papeles, este es el computador, esta es la clave, que le vaya muy bien, ahí por si acaso está el casino, listo, y bueno, ahí después yo te puedo presentar y nos hacen a lo mejor un recorrido para presentarnos a alguien de la empresa y sería, o sea, una vez con eso uno tiene que aprenderse los nombres de todas las personas, tiene que saber dónde están todas las cosas, y bueno, cualquier cosa lo encuentras en el computador. Entonces, no sé si les ha pasado. Es que en lo general es más o menos así. Yo he visto en muy pocas empresas que se hace algo distinto, donde hay como todo un día con diapositiva, ver diferentes cosas, o estos Ujú. PowerPoint, que vean la cultura organizacional. La verdad es que nosotros, al menos en Faena, que es el mayor movimiento de personal que hay, prácticamente es casi como que lo vamos a dejar, así está listo el contrato, ya, ahí está, vaya esa faena. Es muy así. Claro, Esa es la realidad. Esa es la realidad que ujú, enfrentamos. Hay muchas cosas que contarle al trabajador, pero la verdad es que me por lo están pidiendo, supuesto. así que no alcanzo a contarle muchas cosas que quisiera. Ujú. Y por eso hay formas en las que se han ido instalando y este proceso de onboarding que en general debiera durar aproximadamente 6 meses. Pero en el caso de lo que nosotros estamos planteando, no es que tengan que hacer todos y todas onboarding, es una muy buena práctica. Pero si no, el poder propiciar un apoyo temporal. Y cuando hacemos un apoyo temporal en la lógica de un ajuste razonable, lo que hacemos es brindar un acompañamiento que vaya de forma inicialmente semanal, que tengan un apoyo que podamos ir chequeando una vez a la semana cómo va esta persona. Y o mientras que los primeros días pueda tener este acompañamiento, este tutor, para poder desempeñar sus funciones. Por otro lado, es importante que tengamos presente la vinculación de redes. Y cuando hablamos de la vinculación de redes, porque vamos a incorporar a alguien y esa incorporación la vamos a hacer porque vamos a publicar en la Bolsa Nacional de Empleo, porque es una de las medidas alternativas que, si es que yo no logré que nadie se incorporara durante 30 días que publiqué en la Bolsa Nacional de Empleo. Yo puedo hacer entonces, porque tengo esta razón fundada, una medida alternativa.
Pero para eso yo tengo que vincularme y tengo que desarrollar acciones en la Bolsa Nacional de Empleo. Y por lo tanto, puedo hacer vinculación con la UMIL para poder hacer intermediación laboral, puedo tener a través de CENSE respecto de la capacitación. Desde que partimos el reclutamiento, la selección, el análisis de puestos de trabajo, porque lo podemos hacer con una consultora, lo podemos hacer con la mutual, con la asociación, ¿no es cierto? La capacitación que van a desarrollar y que van a tener para sus equipos, esa capacitación está pudiendo también ser desarrollada por fundaciones, por organizaciones, por distintos espacios, más allá de solo hacerlo ustedes mismos o por las OTEC, ¿no es cierto?, como nosotras, para poder hacer capacitaciones, charlas de sensibilización, etcétera, y hacer seguimientos laborales. También está esta red Incluye, nosotras les pusimos dentro de los materiales de apoyo, hay un documento que es de la red Incluye, que es muy bueno y que nos habla de cómo hacer este proceso eh, del análisis de puesto de trabajo, dentro de otras cosas, el análisis de funciones que aparece al inicio es parte de lo que está dentro de la red Incluye. Entonces tenemos que hacer esta vinculación para poder tener un trabajo eficiente. Vamos a ver unos casos a continuación y la idea es que ustedes puedan ir viendo cuáles son los antecedentes relevantes de cada uno de estos casos, cuál es la problemática que encontramos en ellos y cuál podría ser una posible solución. Para cada caso lo vamos a ir viendo en 3 minutitos, relativamente rápido. Entonces, acá tenemos a Andrés, que es un colaborador con discapacidad de origen psíquico que como ajuste razonable requiere instrucciones simples y concretas. Él se desempeña como operario acondicionando los pedidos. Al realizar el seguimiento laboral, luego de 2 meses de trabajo, la jefatura indicó que Andrés se está desempeñando de acuerdo a lo esperado y no presenta dificultades significativas y se ha mostrado respetuoso con el equipo. Además, comenta que se asignó a un compañero para que le enseñara las tareas las primeras semanas, como lo veíamos antes, de trabajo. Pero aunque ya realiza sus tareas de forma independiente, solo se relaciona con este compañero en particular. Al indagar, este compañero, él indica que mis otros compañeros no se relacionan con él, dado que dicen que solo yo sé tratarlo. Por lo tanto, este es el caso. Le voy a sacar un screenshot, se los voy a dejar pegado en el chat. Ese es el caso que vamos a revisar y que acá Fran nos va a acompañar para poder hacer este proceso. Y vamos a revisar qué antecedentes les parecen relevantes en este caso, cuál es la problemática y qué acciones podemos tomar para entregar una solución a este problema. Entonces, vamos a tener 3 minutitos para que lo puedan revisar y después avanzamos al siguiente. Fran, ¿estás aquí? Sí, Si quieres, baja la PPT y yo lo vuelvo a subir. ya. Ahí está. Vamos a hacer estos minutitos. Tú sigues, Fran, mientras yo voy y vuelvo. No te preocupes. ¿Se ve, cierto? Ujú. Sí, se ve. Ahí pueden ir escribiendo o pueden ir abriendo su micrófono para compartir. Bueno, Giselle sabemos que no, pero que puedan ir compartiendo. También puede ser en el chat que vayan escribiendo. Recuerda que las preguntas son qué antecedentes te parecen relevantes del caso, cuál es la problemática que se da en este caso y qué acciones podemos tomar para dar solución a esa problemática.
Ya, ahora vamos a comentar, ¿cierto? ¿Quién va a comenzar explicando cuál es los antecedentes y la problemática que se da en este caso? ¿Alguno? Mauricio, Cintia. Sigo analizando, me cuesta un poco. Ya. Bueno, aquí tenemos una situación, ¿cierto? Se puede dar fácilmente, ¿cierto? Cuando alguien ingresa, digamos, a un entorno laboral, en este caso es una persona con una discapacidad de origen psíquico. No sabemos cuál es la discapacidad de origen psíquico que tiene, ¿cierto? Pero sabemos que requiere instrucciones simples y completas y se desempeña como operario, ¿ya? Entonces llegó esta persona a trabajar a un ambiente, seguramente a una fábrica, a una empresa bien, ¿cómo se llama? Donde puede desarrollar sus funciones, y en el trabajo ha andado bien, pero solo se relaciona con un compañero, ¿ya? Y el tema que se da aquí es que todos en el fondo delegan la responsabilidad de relacionarse con él a este compañero que dicen que se le da bien y lo entiende y todo. Entonces, ¿qué ven ustedes que se está dando aquí? ¿Cómo se puede resolver eso? ¿O qué piensan que se podría ejecutar de parte de la empresa? Aló, Cintia, por acá. Sí, Cintia. Sí, sabes que yo quería relatarle un poco una situación muy similar que vivió mi hijo en una fábrica de alimentos de acá de la sexta región, donde Ujú. efectivamente por los temas de inclusión se tomó una Lola, una jovencita, a trabajar en un sector así operativo. Ya, Y perfecto. justamente la problemática del entorno de recibir a esta persona es justamente no saber que a los demás no se les diga, mira, esta persona hay que darle instrucciones así como muy puntuales, muy cortitas, muy claras, para que pueda funcionar bien. Entonces, como la gente no se le prepara al equipo que ya haya armado, la gente queda todo así como, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que le pasó a estos chiquillos? Y Claro. también por el mismo lado, que ellos, por el mismo tipo de instrucciones que son capaces de recibir, en general ellos como que se apegan más al tutor inicial que le dieron. Mm, Entonces, claro, para la persona es más complejo poder socializar con el resto de trabajadores, es como un equipo distinto y a lo mejor no vale tanto de este tutor, pero es por eso, por el mismo contexto de estas instrucciones que se le dan. Son muy apegados a estas instrucciones que se le dan y seguramente le han dicho, él es su tutor y tiene que seguir las indicaciones de él. No va a tener como pie a lo mejor para interactuar con el resto de personas, que me imagino que a eso es lo que apunta el ejercicio. De claro, que claro, se desempeña bien, pero también cómo le hacemos que socialice y también integrarla de verdad. Porque en el fondo igual exacto, está como encapsulada ahí en el trabajo. exactamente, Yo exactamente. creo que ¿Cómo? eso, no avisarle a los equipos de trabajo que viene una persona que requiere de tales y cuales indicaciones para realizar su trabajo. Yo creo que eso es lo primero. Claro. A lo mejor no transmitir, mira, tiene tal o cual situación de discapacidad, pero sí preparar al equipo de manera que la recepción sea distinta, sea como más sencilla, más fácil. Claro, aquí sabemos que no es necesario que el equipo sepa efectivamente qué tipo de Claro, discapacidad es la que tiene, ¿cierto? pero Pero sí es sí, como manejamos, es pero una sí cómo persona, manejar, sí, exactamente. Y desde mm, el conocimiento, porque muchas veces este temor a relacionarnos tiene que ver con una ignorancia también, ¿cierto? Con un claro, temor, con el temor de no saber qué decir, no saber cómo reaccionar, no saber exacto. cómo responder o si le va a caer bien o le va a caer mal a esta persona lo que yo pueda decir.
Entonces aquí falta también socialización y falta este estímulo, ¿cierto? Para que los compañeros y compañeras efectivamente entiendan que es una trabajadora o trabajador más y que tienen que hacer el esfuerzo integral. Esto pasa también en el ámbito educativo, ya con esta inclusión que ahora se está dando. Muchas veces pasa esto con los niños que tienen temas de discapacidad, que también son niños aislados. También, pero también ha pasado que los compañeros se acostumbran y al contrario, a veces terminan siendo niños muy integrados, mucho más de lo que hubiesen sido en otras circunstancias. Entonces, la idea en este tipo de casos es justamente que haya esta integración real y que realmente la persona se integre al mundo laboral como cualquier otra persona, ¿cierto? Que eso es lo que estamos apuntando, es lo que debiéramos hacer. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar? Si Mauricio, has pensado en alguna o podríamos conversarlas, ¿cierto? Tienen que ver más que nada, ¿cierto?, con incentivar el conocimiento. Ujú. Y, o sea, yo pienso que apuntar a la normalización de la presencia de Andrés ahí. Creo que lo que Exacto. decía Cintia es cierto, buscar ahí quizás descentralizar um, capacitando y sensibilizando al resto del equipo para que interactúe con Andrés, ¿cierto? Entonces, creo que ella apunta, es como la misma dinámica de los colegios, como bien mencionaba. Y Eh, también facilitar, ¿cierto? Podemos facilitar sí, espacios ya ajenos sí, a la tarea misma, donde se pueden, digamos, hacer otro tipo de convivencia, ¿cierto? Y así se va como relajando también el ambiente con esta persona e integrándola también en ese tipo de cosas, de situaciones externas al trabajo, claro, ¿cierto? Sí, en general, en este tipo así como de fábrica o donde hay lugares con operarios, en general esa primera instancia se da como en las horas de alimentación, donde uno, por los mismos horarios de turno, hay máquinas que siguen funcionando, otras no, y se parcelan los horarios de, no sé, pues de 1 a 1:30, otro de 2 a Claro. 3 de la tarde, etcétera. Entonces ahí Mm. cuando uno se agancha de repente de la línea de trabajo de uno, se agancha, no sé, pues con la persona de otra línea y ahí De se otra van todas línea, cosas. claro. Claro, entonces Ya, ahí no aislarlo a lo mejor en los comedores, sino que integrarlo a cualquier mesa donde se quiera sentar, ahí hacerle el espacio que corresponde. exacto. Y que la empresa facilite también esos espacios, Sí, ¿cierto? No yo creo que necesariamente sí. sino que Eso es como faciliten espacios de en el interacción. trajín lo que se va dando. Sí, claro que sí, lo que se va dando, pero claro, lo que va a pasar también, y uno piensa, ¿qué pasa si esa persona que le da el apoyo, que es la persona de referencia, falta o tiene una licencia? Ahí el pobre se va a quedar solo y no es la idea, ¿cierto? La idea es que haya más de una persona a la cual se sienta acompañado y qué sé yo, y es un trabajar más, pues al final de cuentas es así. ¿Mm? Ahora vamos a este otro caso. Mire, Carolina ya es una trabajadora con discapacidad de origen visual, ¿ya? Pero como ajuste razonable se indicó solamente el uso de una lupa en el computador. Carolina se desempeña como ejecutiva telefónica de atención al cliente y trabaja desde su casa usando un notebook, ¿ya? En el seguimiento laboral, a un mes y medio de haber iniciado las funciones, la jefatura indica que si bien Carolina ha logrado pasar sin dificultades la inducción, aún no logra la cantidad de solicitudes semanales esperadas para el tiempo que tiene en el cargo. Al negar la dificultad con la trabajadora, esta indica que cuando está llenando los datos en la plataforma mientras atiende las solicitudes, presenta algunas dificultades para distinguir los caracteres en la pantalla debido al contraste porque a veces tarda más de lo esperado. ¿Qué pasó aquí? Vamos a dar unos minutitos también para analizar. ¿Ya? A las 4:25 respondemos también los Ujú. antecedentes relevantes, la problemática y qué acciones podemos tomar para entregar una solución. ¿Ya?
Ya, ¿qué podemos ver en este caso? ¿Qué cosa también llama la atención? ¿Están ahí, chicos? Sí, sí. Yo igual Sí. vi algo que no lo vi primero al revisarlo de nuevo, lo miré. Mire, la verdad es que hay de todas maneras que tiene que haber una adecuación para ella. Dice que trabaja desde su casa con un computador, con una lupa, o sea, con la lupa del equipo. Ideal Mm, sería que le pudieran proveer a ella para desempeñarse mejor una pantalla adicional, que dentro de las ecuaciones no es algo muy complicado. Y claro, también ver la posibilidad que en el diseño de la plataforma puedan considerar esto, porque para todo, cuando hay problemas de contraste, no es solamente para la persona que tiene problemas de vista. En lo dificultad, general, claro, cuando tienes contrastes muy altos o contrastes muy bajos, la molestia ocular igual es para todas las personas. Entonces, ver exacto, si podrían modificar a lo mejor los textos, el tamaño de las letras, oscurecerlas, ponerlas a lo mejor en un formato más bold, que se llaman esos más negritos. claro, Eh, y también acá dice aquí a 1 mes y medio de haber iniciado sus funciones. exacto, Eso yo primero dije, oye, que encuentro que es poco tiempo como para evaluarla, pero después lo miré y dije, qué mal, pues deberían haberse preocupado de los problemas que presentaba la primera semana. exacto. Yo primero lo miré Claro, así como que era mucho porque no es una, tiempo, no es una era poco evaluación tiempo. no es una Sí, evaluación a su desempeño propiamente tal, sino ya sino cómo que están las es una cosas. evaluación a cómo va el ajuste, cómo se ha incorporado al trabajo, ¿cierto? Porque no tomémoslo como una evaluación de resultados. Igual le van a hacer una Claro, evaluación de resultados como a todos los demás trabajadores y trabajadoras cuando termina un periodo, seguramente ya a los 6 meses o al año, dependiendo de la empresa. Pero esto quiere decir, es un seguimiento, ya que se hace, ojalá todas las semanas al principio, para ver cómo sí, se ha ido ajustando, ¿cierto? En este caso al mes y medio recién se dieron cuenta de que el jefe tenía un tema y también y que ella tampoco habló de cuál claro. era el tema, que también puede ser ahí que nadie le preguntó, que no tuvo la confianza suficiente, le dio miedo a lo mejor. Entonces, todas estas cosas hay que verlas antes, ¿cierto? O sea, ojalá hacer un seguimiento y por eso se dice que lo ideal es que tengan una persona de acompañamiento que desarrolle una confianza para que pueda explicar todas estas cosas. ¿Cierto? En este caso también es una trabajadora que está en su casa, o sea, que está aislada también ejerciendo sus labores, no está en un equipo de trabajo. Entonces, más todavía cuesta también establecer esta confianza de que ella pueda decir, ¿ya? Y claro, como dice Cintia, en este caso las formas de resolver no son tan complejas, ¿ya? Porque, claro, puede tener una pantalla aún más grande, ¿cierto? O, como dice Cintia, podemos mejorar el aspecto de la aplicación que se está usando, de la plataforma que se está usando en la empresa, y eso va a ayudar no solo a Cintia, sino que va a ayudar a todo el resto. Va, Carolina, perdón, no Cintia. Ay, aquí tenemos un tema que lamentablemente se ha dado, ¿ya? Y es el caso de Paulina, ¿ya? Paulina es una trabajadora con discapacidad intelectual, cuyo ajuste razonable implica la entrega de instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operaria de bodega desde hace 6 meses, ¿ya? Una mañana, Paulina toma contacto con el gestor o gestora de inclusión laboral de su empresa a fin de comentarles que hace un par de semanas un compañero de trabajo ha estado llevando a lugares solitarios dentro de la bodega y le ha realizado tocaciones no consentidas en la zona genital y busto, le ha pedido que le envíe fotos desnuda o en ropa interior. Ese mismo día, la madre de Paulina, quien también se enteró de lo sucedido ese mismo día, se comunica con él o la gestora de inclusión para reclamar y expresar su molestia con lo ocurrido. Vamos a tomar hasta 2 minutos más. Conversamos de este caso y nos vamos a los 10 minutos de receso.
Ya, ok. ¿Ya estamos? Sí, aquí avancé con algunas ideas que se me ocurren de esto. Esta es una situación que lamentablemente podría suceder, ¿cierto? O sea, y ahí el gestor o gestora de inclusión igual tiene que tener las herramientas o el conocimiento de los protocolos empresariales en este tipo de casos. Pero ahí me estoy adelantando. Cuéntenme, ¿qué harían ustedes? ¿Qué identifican? ¿Qué elementos les llamó la atención? La verdad es que pensando en que es una persona con una discapacidad intelectual, me imagino que para la persona que le hace el onboarding, que la recibe, hay muchas cosas que quisiera transmitirle y que no va a poder. Por ejemplo, todo esto del reglamento interno, ni uno se lo lee. Porque de repente son 40 páginas, 60, 100 páginas, ni uno lo lee. Exacto. Es puntual. Entonces, lo mismo me pasaría poniéndome en el caso como que yo fuera el jefe de esa bodega. Mm, eh, También me pasaría que hay protocolos o como normas internas del área de bodega también me serían como difícil de poder hacer que las comprendiera todas. Y también esto como yo en este mismo onboarding, también hablarle de la ley Karim, también se me haría bastante complejo poder interiorizarla al 100% de lo que involucra y lo que significa. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo importante para el gestor de juntarse con estas áreas de trabajo y poder generar como, no sé si un manual pequeñito, pero sí instrucciones claras. En el caso de mm, jefe de bodega, yo he sido jefe de bodega y aquí no entra nadie más que la persona, el jefe más tal igual el ayudante. No entra nadie más. Aquí no se dice qué compañero es, si es de la bodega o no, claro. como que tuviera acceso a la persona. Entonces ya por ahí siento que faltó mano del jefe de bodega. También en esto de trasladando los procedimientos de trabajo,
porque a lo mejor la niña estaba en un horario, no sé, de atención de público, para despachar cosas, así como determinar Mm, horarios que ella no quedara sola, que pudiera mm, darse esa situación. Y también siento que pasa por procedimiento de trabajo ahí del jefe de bodega, del área operativa. Y también relacionado con el reglamento interno, hartas cosas ahí que pueden pasar. Y también esto de la ley, Karin, porque si bien no lo puedo interiorizar de todas estas cosas, pero sí tengo que darle un barniz de, mire, si usted se siente amenazada su dignidad o hay alguna situación de peligro que usted la perciba, tiene que acercarse a mí, al jefe de bodega, avisar a tiempo, ir a recursos humanos, todas esas explicaciones hay que igual dárselas, aunque la persona a lo mejor no pueda comprender toda la ley en sí. exacto, Entonces o el prevencionista en este caso. Y hay como hartas cosas que se deberían haber hecho ahí para que ella estuviera sobre alerta, porque son situaciones que le pasan a los niños en los colegios, que son súper indefensos. Imagínense una persona en un trabajo también le pasa a una persona como usted, como yo, común y corriente, por supuesto, una persona con alguna situación de discapacidad también puede verse afectada eh, en este tipo de situaciones. exacto. Y aún más, es más vulnerable aún, Sí, por ¿cierto? supuesto, por supuesto. Porque efectivamente es menos probable que se atreva a contar, más susceptible de, ¿cómo se llama?, de que la persona la amenace con mayor profundidad, ¿cierto? Entonces, porque si estamos dependiendo, pero hay chicos y chicas con discapacidad intelectual que además son más crédulos frente a las cosas que le dicen las personas, ¿no? No tienen esta capacidad crítica, ¿cierto?, de dudar o en el fondo poner en duda o ponerse en otro lugar. Entonces, justamente es súper compleja esta situación. ¿Qué harían ustedes como gestor si les diera esta situación y además que llegue la madre de Paulina a quejarse frente a ustedes? Porque ahí hay otro Lo que pasa elemento es que, sí, interesante, lo que ¿cierto? pasa es que por ley Cari estás obligado a separar al trabajador de esa área. No, no puedes ponerla más en riesgo. No puedes. Claro, Hay que sacarla de ahí. así Hay que es. sacarla de ahí. Lo primero, sacarla de ahí. Sí, O sí, sea, ahí ¿cierto? Y todo lo que venga también, después, de ver los protocolos, qué pasó, quién fue, a qué hora y claro, todo lo demás, la investigación la arrojará investigación. la situación de vulnerabilidad a la que se vio sometida, porque Ujú. de todas maneras, yo como que le insisto en esto de que debió habérsele dado estas instrucciones por un tema por último de seguridad personal. Es decirle, si Exacto. usted ve una situación de riesgo, no sé, un mueble que Mm, vea cosas que se puedan caer, que eso lo percibe la persona por sí, o algo, una persona que esté como agresiva o con un comportamiento que no corresponda, acérquese indebido, a. claro. Lo afortunado de aquí del relato es que la niña había trabajado casi 6 meses y en las últimas 2 semanas había pasado algo que no corresponde. Claro, O sea, fue una persona que la estudió, vio las instancias, y alguien que la verdad es que para ella y para cualquiera a lo mejor podría ser una persona peligrosa exacto. por un daño a la integridad y a la Sí, dignidad de lógico. la persona. Lógico. Y también en estos casos, ¿cierto? Un gestor o gestora tiene que estar preparado para enfrentar este tipo de situaciones, porque en otra situación, si no es un menor de edad, ¿cierto? Es raro que en el fondo se involucre otra parte de la familia. O sea, si te pasa algo a ti o a Mauricio, qué sé yo, en un contexto laboral, no va a ir nuestra madre a la empresa, ¿cierto? Entonces también el gestor tiene que estar un poco preparado para estas cosas que son un poco fuera de la caja, ¿cierto? Que en este caso que son personas que son súper a veces sobreprotegidas por la familia y todo, aparezcan, digamos, también esta madre, un padre, un hermano, ¿cierto? Y puede hacer las cosas un poco más difíciles también para la empresa, para el gestor. Pero como en todo, esto no es distinto, como bien dice Cintia, si le pasa a una persona que no tiene discapacidad. Lo que pasa es que es más grave. Frente a ojos judiciales, efectivamente es más grave, ¿ya? Porque atentó contra una persona con discapacidad y eso aumenta la gravedad del ilícito, digamos. Pero efectivamente hay que tener los protocolos tal como si se tratara de otra persona porque los protocolos son para todos y para todas.
¿ya? Y en este caso el EICARIN o efectivamente también la denuncia correspondiente, porque en estos casos más graves Sí. va acompañada también de la denuncia ante la justicia ordinaria, ¿ya? Bueno, nos vamos a tomar unos 10 minutitos de break, chicos, porque vayan a tomar café, recarguen las pilas. Nos encontramos a las 4:51, ¿ya? Ok, ok, listo, gracias.
Ya, estamos de vuelta. Espérenme que voy a activar la cámara. Ahí sí. Ay, no lo empecé. Se me atrasó. No sé por qué avancé tanto. Ahí sí. La comunicación. Ya. Ahora vamos a volver con un videíto. Casos. Camino más corto entre 2 puntos. Es la línea recta. ¿Se escucha? La línea de la vida de una persona con discapacidad puede seguir diferentes trayectorias. Una sucesión de curvas. Pueden ser elementales, cerradas o muy cerradas. O una línea perfectamente recta. Una línea recta en la que caminar juntos y juntas, donde nos entendamos de una manera fácil, caminando en la misma dirección y al mismo ritmo. Construyamos una sociedad más accesible. Conseguirlo nos mueve a todos y todas. Buenos días, Pablo. Tu ritmo de sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. ¿Qué les parecieron estos videos que vimos? ¿Alguna relación con la realidad? Harta, yo en realidad ahora mirando el video pienso en las veces que he estado en entrevistas de trabajo, lo nerviosa que yo me siento o así inquieta. Y me imagino una persona en situación de discapacidad que está buscando una oportunidad. Debe ser mucho más estresante para ellos, mucho más estresante. Sí, cierto. Claro, todos y todas, cuando nos enfrentamos a una entrevista laboral, nos sentimos nerviosas, no sabemos qué contestar o vamos tan preparadas que tampoco llevamos mucho Sí. espacio Y para yo en la todo caso, yo cuando improvisación. postulo al trabajo, sí, no sé, me llaman así. No tengo todas las condiciones, porque en el fondo siento que no se hace. No, no, de verdad, sabes que siempre voy, siempre voy. Siempre, Claro, siempre, nunca he dejado de ir a alguna entrevista de trabajo porque de alguna manera es como para mí, al menos yo lo veo así, de cómo ir midiendo, ¿qué están midiendo?
Exacto, para exactamente. poder dar un trabajo. Sí. Yo Entonces, hace de mucho repente tiempo que no voy a una miden entrevista cosas laboral, distintas. así que no sé cómo serán los procesos ahora, pero efectivamente, pucha, sin estas cuotas, ¿cierto? Lo que estamos conversando, la ley de inclusión laboral, la verdad es que por sí solo es muy difícil que el sistema efectivamente se mueva en esa dirección. Y es por eso que se crean estas, de alguna manera, emparejaduras de cancha, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos esta ley de inclusión, no tenemos esta obligación de que las empresas contraten personas con discapacidad, el mercado por sí mismo es muy difícil que lo haga, ¿ya? Por esto mismo, porque al comparar, digamos, lo tradicional, evidentemente la persona con discapacidad presenta una desventaja. Y la desventaja está dada principalmente también por el desconocimiento. ¿Ya? Y por eso es necesario hacer lo que se está haciendo, que es darle mayor oportunidad a estas personas que se puedan incorporar a el mundo laboral, ¿ya? Porque efectivamente requiere un poco más de esfuerzo, requiere ajustes razonables, requiere acondicionar espacios, ¿cierto? Requiere que se haga un esfuerzo para hacer esto. Sin embargo, este esfuerzo, como decimos, ¿cierto? Desde el principio del curso, no es gratuito, es una justicia, es una cosa que iguala a todas las personas y permite que estas personas también tengan oportunidades laborales, ¿cierto? Entonces estos videos también nos hablan de eso, de cómo, ¿cierto? La línea recta, que para muchos es súper natural, transcurrir la vida, para algunas personas no se les hace recta, sino que se les hace bastante zigzagueante, ¿ya? Y también algunas personas que no poseen discapacidad, pero que tienen que lucharla, ¿cierto? Entonces, también es bueno desde ese punto de vista también analizar nuestros propios vivencias, nuestros propios privilegios y cómo hemos ido también sorteando las diferentes cosas que nos ha entregado la vida. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a empezar con un tema que es bien importante, que te diría que es el tema central de toda labor de un gestor o gestora de inclusión, que significa hacer el plan de inclusión laboral. ¿Ya? ¿Y qué es el plan de inclusión laboral? Como todo plan, ¿cierto? Consiste en la organización de acciones y actividades con el fin de operativizar una estrategia dirigida a alcanzar determinado objetivo en un tiempo determinado y valiéndose de recursos determinados también, ¿cierto? Siempre se habla de que un plan tiene que, en el fondo, tener el SMART en inglés o metas en español, que tienen que ser específicos, ¿cierto? Medible, eh, alcanzable. La R se me olvidó en este momento. Bueno, la cosa es que tienen que tener metas, indicadores y tenemos que hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque hacer cualquier plan significa planificar, ¿cierto? En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Este plan no viene de la nada, ¿ya? El plan de inclusión laboral viene de un diagnóstico, del diagnóstico que trabajaron anteriormente, ¿cierto? Entonces, de ahí viene una planificación para trabajar las brechas que descubrimos en el diagnóstico, ¿ya? Después de planificar viene el ejecutar, ¿cierto? Junto con coordinar, qué sé yo, las acciones que se van a realizar. Después viene controlar o evaluar, ¿ya? Para poder volver a planificar. Porque no solamente se ejecuta, sino que también hay que medir lo que se ejecuta a través de indicadores, a través de qué variables voy a considerar, ¿cierto? ¿Qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó? ¿Qué fuimos capaces de hacer y qué, por ejemplo, quedó pendiente, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener es el estudio y el análisis de la situación de las personas con discapacidad. Es decir, en primer lugar, ¿cierto? Tener este estudio, este diagnóstico, estas brechas identificadas, ¿ya? Posteriormente, ¿cuáles son las medidas a implementar y cuáles son los recursos que nosotros tenemos para poder hacerlo? ¿Ya? No solamente recursos económicos, sino también recursos de tiempo, recursos de personas, ¿cierto? No necesariamente solamente económicos, pero también hay que considerar recursos económicos, ¿cierto? El tercer lugar, los objetivos. A ver, ¿cuáles son los objetivos de esas medidas? Porque yo tengo grandes medidas, ¿cierto? Y de esas medidas yo las tengo que poner en concreto, ¿ya? Yo puedo decir, yo quiero tener la mejor procedimiento, por ejemplo, de inclusión laboral en el mercado.
Pero para poder tener el mejor procedimiento de inclusión laboral en el mercado, yo tengo que ir paso a paso y determinar de este procedimiento cuáles son las cosas a mejorar, punto por punto, y de esta forma tener los objetivos. También es importante considerar quiénes van a ser los responsables de ejecutar este plan, ¿cierto? O esta medida específica del plan. Quinto, los plazos, ¿cierto? O sea, tiene que tener un tiempo determinado. Esa es la T del SMART. Y la R eran los recursos, ¿ya? Tiene que tener un tiempo, desarrollarse. ¿En cuánto tiempo vamos a desarrollar esta u otra cosa? ¿Ya? Y finalmente, como les decía, una medición y una reevaluación de qué es lo que pasó con nuestro plan, ¿ya? Lo importante es que la visión de mi plan tiene que ser realista, pero también ambiciosa, ¿ya? Si es solamente realista y yo presento un plan así con medidas bien concretas, objetivos, recursos, indicadores, está súper bien. Pero también la idea es proponer soluciones que abren posibilidades y esperanzas en la comunidad, ya en este caso dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque el plan de inclusión no es cualquier plan. No es un plan para hacer crecer, por ejemplo, nuestros clientes. No es un plan para hacer cambiar nuestros productos. Es un plan que va enraizado con la cultura de la empresa y con lo que la empresa quiere mostrar y quiere ser. Entonces, por lo tanto, la invitación es hacer algo que es alcanzable, pero que también requiere un esfuerzo más allá y que persigue un bien común, porque esto va a generar cohesión y compromiso por parte de todo el equipo o de toda la empresa, ¿ya? Si uno propone una misión realmente inspiradora, ¿ya? Sobre todo humana, entonces las personas van a hacer hasta lo imposible por lograr que esa misión poco a poco se convierta en la situación actual, ¿ya? Porque, por ejemplo, una visión inspiradora. Google tiene una visión inspiradora, proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. Fíjense lo que pretende Google, ¿ya? Y quiere mejorar la vida diaria de muchas personas. Patagonia, hacer de Patagonia una compañía completamente responsable. Se fijan que junto con la visión inspiradora también está lo que la empresa quiere llegar a ser, ¿ya? Entonces, nuestro plan de inclusión no es solo un plan, no es solo un plan más. Eso es importante mencionarlo al ser presentado tanto a los liderazgos como a la empresa en general. Esto no es un plan más, no es un plan de marketing, no es un plan de comunicaciones, es un plan de verdadera inclusión. Lo que queremos es que la inclusión sea parte del corazón de nuestra compañía, ¿ya? Y queremos ser reconocidos como una empresa que toma este tema en serio, ¿ya? Entonces la idea es que las acciones impliquen también generar las condiciones para que las cosas pasen, ¿ya? Entonces tenemos los objetivos estratégicos que se establecen también al definir esa visión, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero ser una empresa completamente inclusiva, tengo que revisar mis procesos, por ejemplo, de reclutamiento y selección, ¿ya? Ese es un gran plan a desarrollar, un gran objetivo a desarrollar. Entonces, en objetivo estratégico yo puedo poner revisar mis procesos de reclutamiento y selección, ¿ya? Públicos involucrados. ¿A quién está destinada esta acción? ¿Cuál es el público al que queremos invitar o al que queremos impactar mediante esta estrategia? Entonces tenemos, por ejemplo, personas con discapacidad que van a entrar en nuestra empresa o que ya son parte de ella. Equipos que se van a involucrar en este proceso, personas que lideran el cambio al interior de la empresa, etc. ¿Ya? La idea es establecer también un valor. ¿Qué ofrecerá la empresa a estas personas y qué se espera de la empresa que suceda en cada público respecto de este proceso? ¿Ya? En cuanto a los recursos requeridos, como les decía yo, son los recursos humanos y financieros que deben gestionarse, ¿cierto? Y disponibilizarse para que la institución debe recibir, ¿cierto? Los involucrados, las reestructuraciones de equipo, el tiempo que tomará, etc. Y el monitoreo es hacer bien la pega y ver bien cómo vamos a medir las cosas para que nos dé realmente un resultado real, ya lo que que nos dé efectivamente lo que nosotros debemos saber para poder implementar posteriormente un mejor plan para el siguiente periodo. ¿Ya? La idea es que esos datos efectivamente no sean solo datos, sino que sean datos susceptibles de ser analizados y que nos permita ver en qué estado quedó nuestro plan de inclusión, ¿ya? Entonces hay que observar
obstáculos, facilitadores, visibilizar el potencial estratégico en función de los objetivos iniciales y aportar información de tomar decisiones que rectifiquen o ratifiquen estos elementos de la entrega de trabajo, ¿ya? Porque eso implica el monitoreo. Ejemplos de indicadores, ¿ya? Esto va a tener mucha relación con los indicadores que ya se utilicen en la organización. Seguramente existe un plan y no uno, diversos planes al interior de la organización, ya que tienen que ver, por ejemplo, con mejoramientos de marketing y otros. Y esto tiene que ver también con cómo vamos a medir. Entonces, algunos ejemplos de indicadores tenemos porcentaje de cumplimiento de objetivos, porcentaje de permanencia de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo, ¿cierto? Porcentaje de promoción de personas con discapacidad dentro de la organización, porcentaje de personas con discapacidad que permanecen en sus cargos por más de 6 meses, etc. Entonces, la idea es tener también súper claros qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, ¿ya? Y también está el plan de capacitación, pero ese es otro plan, ¿ya? Porque acuérdense que son 3 los UCL del gestor o gestora de inclusión laboral. El primero es hacer el diagnóstico, el segundo es establecer el plan de inclusión laboral y el tercero es establecer un plan de capacitación al interior de la empresa y que usualmente va a acompañar esta primera parte, ¿ya? Va a acompañar después del diagnóstico y junto con el plan de inclusión también tiene que ir un plan de capacitación, ¿ya? Y este plan de capacitación ya debe también tener los mismos elementos que tiene el plan de inclusión general. ¿Ya? Porque tenemos que organizar el diseño de propuestas de capacitación sobre inclusión laboral de personas con discapacidad de acuerdo a procedimientos de trabajo y normativas vigentes. También articular la implementación de esta capacitación, ¿ya? Y monitorear los resultados de las actividades de capacitación sobre la inclusión laboral, ¿ya? Plan de capacitación de diversidad, equidad e inclusión. El aprendizaje transforma mentalidades y corazones en acción. El plan de capacitación de DI es una estrategia estructurada cuyo objetivo es dotar al personal de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para la diversidad, equidad e inclusión. Para que sea efectivo, un plan de DI debe incluir los siguientes elementos esenciales. Objetivos claros y medibles. Diagnóstico inicial de la situación actual. Audiencia definida, identificando quién recibirá la capacitación. Personas capacitadoras especializadas en DI. Temas relevantes alineados con los retos de la organización. Metodología variada que combine enfoques teóricos y prácticos. Herramientas de seguimiento para evaluar el progreso. Cronograma realista que facilite la implementación. Indicadores de clave de éxito, KPIs, para medir los resultados. Presupuesto asignado para garantizar los recursos suficientes. Comunicación interna efectiva para motivar previa y posteriormente. Ahora, aunque hablamos de capacitación en términos generales, es importante distinguir entre sensibilización y capacitación en DI. Sensibilización es el primer paso. Es abrir mentes y corazones, creando conciencia sobre los desafíos y oportunidades de la DI. Por ejemplo, un webinar sobre microagresiones puede ayudar al personal a reflexionar sobre actitudes y comportamientos cotidianos. Por otro lado, capacitación va más allá de la conciencia. Es un proceso estructurado que enseña y brinda a las personas las habilidades, prácticas y herramientas aplicables a su rol laboral. Por ejemplo, un taller para líderes sobre cómo gestionar equipos diversos de manera inclusiva. La diferencia clave es que la sensibilización genera conciencia y la capacitación impulsa la acción. Lo ideal es que integres ambas en tu plan para obtener un impacto sostenible. En este video usaremos el término capacitación para referirnos a todas estas formas de aprendizaje. Tip: despliega tu plan a través de programas personalizados según los diagnósticos y las necesidades de tu empresa. Por ejemplo,
un programa de capacitación para líderes, un programa de capacitación para el equipo de reclutamiento, un programa de capacitación para la inclusión de personas con discapacidad, por mencionar solo algunos. Reflexiona. ¿Cómo está estructurado el plan de capacitación de DI en tu organización actualmente? Bueno, este video, ¿cierto?, nos muestra cómo debe ser estructurado un plan de capacitación dentro de las DEI, dice ella, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. En este curso específicamente nosotros hablamos de inclusión, pero evidentemente la capacitación se puede hacer en distintas áreas, ¿cierto? Entonces, respecto de la capacitación en inclusión laboral de personas con discapacidad, es súper importante considerar estos elementos que nos dice ella. Considerar, por ejemplo, que lo primero es sensibilizar, ¿ya? Esto se puede hacer incluso antes de que lleguen personas con discapacidad a trabajar en la organización, porque se trata también de sensibilizar, capacitar y preparar a las personas para estos procesos, ¿cierto? También tiene que ver con un capacitar que es un llamado a la acción, ¿ya? Yo sensibilizo mostrando, sensibilizo hablando de la ley, sensibilizo a través de entregar información relevante sobre la ley de inclusión, por ejemplo. Pero en una capacitación como tal, yo llevo a la acción, hago ejercicios, ¿cierto? Hago análisis de qué es lo que está pasando en la empresa. Llamo a los equipos y a los líderes a realmente hacer cambios que tengan que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ya estos planes de capacitación pueden estar dirigidos a diversos públicos, no solamente a uno. Por ejemplo, puede haber un plan de capacitación dirigido específicamente a las jefaturas y liderazgo. Puede haber otro que esté dirigido hacia la plana media, digamos, todo el personal. Puede haber otra capacitación específica para las personas con discapacidad que están integradas al interior de la empresa y otros, digamos, objetivos o personas a los que yo quiero llegar a través del plan de capacitación, ¿ya? Lo primero para hacer un plan de capacitación es detectar las necesidades de capacitación que tiene una empresa, ¿ya? Y se levantan desde el diagnóstico, desde el análisis, desde el observar, ¿cierto? Y sobre eso también se planifica, ¿ya? Tenemos planes y programas de capacitación. Como les decía yo, estos planes pueden ser uno solo para toda la empresa o también se pueden dividir en planes de jefaturas, en planes de personas con discapacidad, en planes de equipo completo, por ejemplo, ¿ya? Luego está la ejecución de la capacitación. Y ahí también hay que tomar decisiones. ¿La hacemos internamente? ¿Le pagamos a un externo para que nos capacite? ¿Cuántos recursos estoy dispuesto a implementar dentro de este plan de capacitación? ¿Hago solamente clases online? ¿O es necesario hacer a lo mejor un taller presencial inicial de sensibilización para que las personas y los equipos sepan de qué estamos hablando? ¿Ya? Por ejemplo. Y finalmente, igual que lo que vimos en el plan de inclusión laboral, hay que hacer una evaluación de los resultados de la capacitación, ¿ya? Esto se puede hacer de formas cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta, ¿cierto? Al empezar un ciclo de capacitación, yo puedo hacer un diagnóstico inicial, una encuesta entre las personas que participan de esta capacitación y al finalizar este ciclo puedo hacerla de nuevo, la misma encuesta o una diferente, pero que me indique si en algo avanzó, si efectivamente las personas pudieron adquirir mayores conocimientos respecto de un tema en específico. Lo mismo pasa con el medir, por ejemplo, el número de personas capacitadas, número de personas aprobadas, ¿cierto? Porcentaje de todo el equipo que efectivamente entró, por ejemplo, al curso y lo terminó y obtuvo su diploma. Eso también son indicadores que nos permiten ir viendo cómo va el plan de capacitación, ¿ya? Y finalmente la salida no es salida, sino que es volver a entrar, porque todos los años hay que levantar nuevamente la detección de necesidades de capacitación más importantes y empezar de nuevo, ¿cierto? Este loop que es ejecutar, analizar, evaluar, ¿cierto? Todo lo que estamos haciendo desde la capacitación, ¿ya? Lo importante es que las personas adultas, porque estas capacitaciones van a ser ligadas, digamos, o hechas para personas adultas, tenemos que entender que las personas aprendemos un 10% de lo que leemos,
un 20% de lo que oímos, un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y oímos, un 70% de lo que habla ya con otros, 80% de lo que usa y hace y 95% de lo que enseña a otros. Fíjense que los grandes porcentajes de aprendizaje real está entre lo que habla con otros, lo que usa y hace y lo que enseña a otros. Entonces, yo creo que nuestros planes de capacitación deben ir enfocados absolutamente a estos últimos 2 o 3 puntos, ¿cierto? Que es en el fondo, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto? Quiero lograr que se hable de inclusión en la empresa para empezar, de que conozcamos de qué se trata la inclusión, de que conozcamos los distintos tipos de discapacidad, de que, por ejemplo, no juzguemos a las personas que trabajan con nosotros y que son personas con discapacidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, también tenemos que entender esto para poder generar un mejor plan de capacitación. ¿Ya? Los adultos para aprender requieren que aquello que van a aprender también cumpla con los criterios siguientes, que tenga sentido, que lo comprenda y que además les sea útil. ¿Ya? ¿Y qué juicios o barreras tenemos que interfieren en el aprendizaje en adultos? La soberbia, ¿ya? Usualmente nosotros como adultos eh, creemos que sabemos más de lo que creemos y hay algunas personas que son muy soberbias y que dicen, no, esto yo ya lo sé, no me sirve, no me importa porque yo ya lo sé, ¿ya? También una inseguridad, no seré capaz de aprender. ¿Cuántas veces he escuchado yo a personas adultas que reticentes a comenzar a estudiar de nuevo, a tomar un diplomado, incluso a retomar la universidad, porque sienten que ya pasó la vieja, que pasó el tiempo y que ya no tienen esa capacidad que tenían cuando jóvenes de aprender, ¿ya? También la gravedad. ¿Qué tontería es esta? Si yo tengo una convicción interna de que la inclusión no sirve o es injusta, ya es muy difícil que alguien me permee con un discurso de inclusión laboral, ¿cierto? ¿Puede ser posible? Sí, sí puede ser posible, pero en general cuando las opiniones están tan enquistadas es muy difícil también trabajarlas, ¿ya? No dar autoridad para que el otro me enseñe, y esto va muy ligado a la soberbia, esto ya lo sé, entonces, ¿qué voy a aprender? ¿Ya? Y también, de todas maneras, está la vergüenza y miedo a equivocarse, que yo creo que muchas veces está detrás de la soberbia, ¿cierto? Y de la gravedad, ¿ya? Que en el fondo reconocer o no querer reconocer que me puedo equivocar o que no sabía tanto como pensaba, ¿ya? Entonces, para comunicar efectivamente, lo que tenemos que lograr, ojalá, es un 82% no verbal, un 7% verbal y un 11% tiene que ver con el contexto para poder impactar el mundo emocional. ¿Ya? Entonces, lo más importante no es lo que se dice, sino cómo se dice, cuál es la actitud que tiene la persona al hablar y lo que está detrás de las palabras, ¿cierto? Que si tú ves que la persona tiene convicción, tú ves que la persona está completamente comprometido con lo que está haciendo, además está en un contexto donde efectivamente tiene sentido lo que yo estoy recibiendo, eso va a ser emocionalmente mejor recibido por mí, ¿ya? Entonces, para la intervención misma, para la capacitación misma, es importante definir los roles, ¿ya? ¿Quién va a ser expositor? ¿Quién va a ser facilitador? Esto, como les digo, puede ser también subcontratado hacia una empresa externa como nosotros, una OTEC, ¿cierto? No necesariamente se tiene que hacer internamente. Sin embargo, el gestor o gestora de inclusión seguramente va a tener que hacer más de alguna intervención, sensibilización o capacitación al interior de la empresa. Y por lo tanto, o también va a tener que saber mucho para poder contratar a empresas que lo hagan, ¿ya? También está el rol del moderador, moderador, escuchar más que hablar y preguntar, ¿cierto? Este abre el espacio a las preguntas, refleja, devuelve y también tiene un buen manejo de dudas y preguntas, ¿ya? Proponer réplicas a otros, chequear la eficiencia de la comunicación. Por ejemplo, preguntando qué se llevan, cómo termina esta capacitación, ¿cierto? A mayor resonancia, mayor participación, no perder la energía, ¿ya? También tenemos que evitar juicios, ojalá hablar en primera persona y no juzgando a las demás. De eso se trata, ¿ya? Este de hablar en primera persona no es llegar a mi ego, sino que es hablar pero sin juzgar al otro, ¿ya?
La verdad es que en todas las capacitaciones y en todas las instancias de aprendizaje que tengamos, entramos en terrenos bastante subjetivos, porque tu opinión puede ser distinta a la mía, ¿ya? Y ahí no hay una verdad absoluta, ¿ya? Sino que hay contrastes. Estamos contrastando permanentemente lo que pensamos con lo que piensa el otro, y esa es la idea también de una capacitación rica, que se den estas conversaciones, que se dé una crítica, una discusión, pero que pueda ser constructiva para todos. Por eso es importante que la persona evite los juicios, equilibre aspecto a mantener y también indague en las historias personales, porque puede ser que alguna cosa que estamos trabajando pueda afectar negativamente a una persona en particular o a un equipo en particular, y eso hay que tener mucho ojo también, ya de no pisar los zapatos, digamos, de nadie, ¿ya? Lo que tenemos que evitar es una corporalidad emocional incoherente, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es estar y otra cosa es estar con la voz, pero no estar con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mirar al piso, cruzarse los brazos, hablar de espalda a la audiencia, no mirar a las personas que están dando la capacitación o recibiendo la capacitación. Nunca enganchar ni entrar en conflicto con un participante. Por ejemplo, si uno de ustedes me dice, no, tú no tienes razón, no sé qué, yo como como facilitadora de esta capacitación, yo no me puedo enojar, no puedo enganchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso habla de mi poca profesionalidad, mi poco manejo de cómo yo realizo una capacitación, ¿ya? También lo que hay que evitar es personalizar los contenidos y ofenderse si hay personas que no escuchan o que los rebaten. Usar chistes o expresiones ofensivas o no inclusivas. Informalidades que invaliden la presentación, impuntualidad, groserías, desorden, mala preparación del contenido, ¿cierto? Entonces, ¿qué se sugiere? Crear asociaciones familiares y placenteras a través de historias, mitos, fábulas. Como vimos, que lo que más nos entra es lo que nos hace más sentido, ¿cierto? Lo que en el fondo podemos aplicar. Es súper importante al hacer una capacitación regresar a las historias, a nuestras propias experiencias que hemos aprendido, que podemos aprender, ¿ya? La idea es crear un ambiente emocionalmente alegre, ¿ya? Realizar juegos, incorporar música, facilitar el intercambio significativo con otros, ¿ya? Desarrollar actividades interactivas, usar herramientas informáticas de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Nosotros en capacitaciones físicas usamos harto, como por ejemplo, el Menti, el Kahoot, ¿cierto? Lo usamos como una forma de también dar un tinte más lúdico a las capacitaciones, y son herramientas interesantes a utilizar, ¿ya? Evidentemente, una capacitación online es distinto el manejo que una capacitación física, pero en algunas cosas tienes que tener las mismas herramientas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutitos que quedan es desarrollar 3 acciones de capacitación de inclusión laboral, ¿ya? De acuerdo con un enfoque de derechos y normativas vigentes, y en concordancia con el diagnóstico y el plan de inclusión que ya habíamos desarrollado previamente, ¿ya? Entonces, la tarea, digamos, a desarrollar en estos últimos minutitos de clase, y si ustedes quieren, la dejan digamos, para la casa, es desarrollar 3 acciones de capacitación e inclusión laboral, obviamente de acuerdo a lo que ustedes vean que la empresa necesita, ¿ya? Y como ejemplo puede ser un taller de sensibilización, puede ser ¿cómo se llama? Un curso ya de legislación en torno a la inclusión laboral, puede ser una capacitación en habilidades, digamos, de liderazgo más inclusivas, puede ser el lenguaje inclusivo. Bueno, está todo lo que hemos visto, digamos, puede ser convertido en una buena capacitación. Entonces, les dejamos la tarea de desarrollar 3 acciones de capacitación de acuerdo con el enfoque de derecho normativo vigente. ¿Mm? Y en concordancia con el diagnóstico y el plan de inclusión ya desarrollado. Sería bueno saber si tienen alguna duda respecto de cómo esbozar alguno de estos trabajos que sí o sí van a tener que desarrollar como gestoras o gestores, y que además se les va a evaluar cuando den el examen. Así que es importante que tengamos claro todos estos contenidos. ¿Alguna duda de lo que se ha revisado el día de hoy? Gracias, Fran.
En lo Ya, personal, Ale, es harta información, entonces yo creo que las dudas las voy a ir mitigando en la medida que vaya repasando las PPT. Ujú. Están, entiendo, en la página web, ¿verdad? Sí, así Ya, es. Están en la página, ya ahora quedó subida la de ayer para que la puedan revisar si así quieren. Y en un rato más o mañana en la mañana ya está la otra, la de hoy día, la pueden revisar ya mañana, ya, para que muy bien. tengan toda la información. Y además, las PPT se van subiendo conforme cada clase. Lo que nosotros hacemos acá, lo que revisamos, se sube también a la plataforma, además del material complementario. Ok, ya yo estuve revisando y no encontré yo ni la PPT ni la clase grabada de ayer. Así que de lo que yo había hecho apuntes, pude desarrollar el ejercicio. Pero eso lo hiciste ahora porque me confirmaron después de que hablamos, me confirmaron a los 10 minutos que ya estaba subida. Ah, ya, sí, no, eso fue como a mediodía y yo tenía un ratito para poder hacer el ejercicio. Sí, no, quedaron subidas después, por eso les digo, durante el día de mañana ya pueden ver la otra, que es la de hoy día, Ya, pero ya, ok. normalmente ya pudiésemos, de todas formas voy a pedir que puedan quedar subidas el día de hoy para que ustedes mañana a primera hora puedan chequearla. Pero están Ya, disponibles efectivamente en la plataforma hasta ayer, ya, qué bueno, qué bueno. así que ahí para que la Em, revisen. re- Respecto de este ejercicio, claramente aquí, por donde tenemos que empezar, me imagino que por hacer el diagnóstico de nuestra propia empresa y de ahí, yo creo que nos vamos como por un tubo. Sí, no sé si alcanzaron, porque Fran decía, bueno, en concordancia con el diagnóstico, ¿no es cierto? Ese es el ejercicio. Claro, Entonces, el diagnóstico igual lo vamos a revisar después en profundidad, pero ahora en ya. función de lo que han visto, no sé si tienen alguna duda para poder después desarrollar las capacitaciones. ¿No? No, yo Ok. creo en el caso mío, porque inicialmente yo quería un taller de sensibilización primero, para poder, Ujú. eso es como lo primero, de acuerdo al diagnóstico, de acá estamos empezando con esto de inclusión, tenemos por fortuna trabajadores que están en esa situación como para cumplir con una cuota, pero de que haya un trabajo real hecho por atrás que les dé Mm, sustento, no hay, entonces hay que hacerlo todo desde el inicio. claro. Ujú. Claro, es que como nosotros se lo hemos planteado, ¿no es cierto? Muchas veces se confunde el que hacer una contratación es inclusión, Claro, y eso no es lo claro, mismo. claro, No es que exacto. yo haga inclusión solo porque contrato, sino que tengo que hacer todo un proceso y eso incluye partiendo desde que hagamos, y recordemos que son 3 UCL, 3 unidades de competencia laboral que tiene que tener cada gestor o gestora. Hacer un diagnóstico para ver cuál es la línea base, después hacer e implementar un plan de inclusión que siempre, y acá los apellidos son los mismos para las 3 UCL o las 3 unidades de competencia, en un enfoque de derecho y además ajustado a la normativa vigente. Y eso incluye todas las leyes, la 20.422, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, la 21.015, que es la Ley de Inclusión, y la 21.275, que es la Ley del Gestor o Gestora. Entonces tenemos que tener ese marco para poder desarrollar cada una de estas iniciativas. Primero el diagnóstico, después el plan de inclusión y junto con ello las capacitaciones que se van a ejecutar durante el año, que también van plasmadas dentro de este plan de inclusión. Así que, bueno, vamos a dejar hasta acá la clase de hoy, pero es Ujú. importante que puedan chequear de la información que hemos revisado, partir ojalá mañana con la capacitación más o menos esbozada con estas 3 opciones que se les pide para poder desarrollar. Porque cuando, ya les decía, cuando ustedes hagan el examen les van a pedir 3 acciones de capacitación como se lo estamos requiriendo nosotras ahora, pero junto con eso, cuando sean gestores y gestoras también van a tener que estar desarrollando capacitaciones. Y eso tienen que estar alineado a el diagnóstico y incorporado dentro del plan. Así que a trabajar en ello. Nos veremos el día de mañana a las 15:30. Que tengan un excelente término de jornada y un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias, Fran, por acompañarnos. Gracias, De gracias.